100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Es un gozo y una alegría poder compartir este momento y este espacio junto a vos, mi querido amigo, a ti que estás acompañándome en esta propuesta de 100% Radio. Como cada semana traigo un tema para que juntos analicemos y veamos y aprendamos a través de la palabra de Dios cosas que nos van a ayudar a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Y hoy quiero hablarte acerca del perdón, específicamente de perdonar a los demás. Sí, ya sé, te escucho decir, pero no es fácil perdonar. Si supiera todo lo que tuve que atravesar en mi niñez, cómo fui traicionado, traicionada, personas abusadas, maltratadas, que han pasado por situaciones difíciles, estresantes, traumáticas, cómo llevar a cabo esto del perdón. Pero vamos a ver algo que, una enseñanza. Esta enseñanza nos va a ayudar a poner en práctica este consejo del Señor, este deseo de Dios para que seamos libres de toda opresión, de todo maltrato por parte del enemigo. Y para eso quiero compartir esta enseñanza, ¿sí? Seguí conmigo hasta el final para que puedas extraer toda la bendición de esta palabra que quiero compartir contigo en esta oportunidad. Mateo capítulo 18, verso 21-22, encontramos aquí a Pedro con una pregunta, con una inquietud que estaba rondando en su corazón, en su mente, y se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo pueda perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. En realidad no conocemos el trasfondo de toda esta inquietud que tenía el apóstol Pedro. ¿Por qué se acercó a Jesús haciendo esta pregunta? Tal vez ya había perdonado a alguien, a un pariente, a un amigo, un vecino, el cónyuge, 6 veces y dijo, bueno, la séptima ya está. La séptima va a ser la última, y ahí sí, ahí me van a conocer. Ahí me voy a desquitar y van a saber quién soy yo. O tal vez simplemente Pedro pensó que 7 era el número correcto, número perfecto, para que una persona sea espiritual, y de esta manera ya al perdonar 7 veces era suficiente. Porque tal vez si perdonaba más de 7 veces, tal vez Pedro dijo, si perdono 8, 9 o 10 veces, van a pensar de que me pueden pasar por encima, que total yo siempre estoy dispuesto a perdonar. Creo que 7 es el número correcto. Entonces va con esta pregunta y le dice al Señor, ¿está bien 7? Y Jesús le dice, no, Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. Eso da un total de 490 veces. Ahora, esto no quiere decir que después de 490 veces ya no hay que perdonar. No, lo que Jesucristo menciona aquí es una cantidad exagerada, ¿sí? Utiliza este recurso de la hipérbole, que es una exageración, ¿sí? que uno puede llegar a sufrir. Una cantidad exagerada de ofensas que uno puede como individuo soportar en un día. Y en definitiva, lo que él quiere decir o quiere aclarar aquí es que el perdón tiene que ser algo continuo, algo sin fin. El perdón debe ser una actitud en la vida del cristiano. Jesús dijo en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si recordás esta escena, qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando. Bueno,
Jesús estaba muriendo en la cruz, ahí estaban los soldados romanos que estaban matándolo, burlándose de él, y aunque él estaba sufriendo, estaba padeciendo muchísimo, él tuvo la capacidad de perdonarlos. Digo esto porque hay personas que dicen, bueno, sí, está bien, hay que perdonar, pero vos no sabés lo que a mí me hicieron, vos no viviste lo que yo viví, el sufrimiento que pasé. Bueno, acá Jesús está sufriendo, es más, luego de esto él muere, luego de estas palabras o de este evento doloroso, en donde tal vez una persona podría decir a los ángeles del cielo, a alguien como Jesús, que vengan inmediatamente y que castiguen a esta gente que lo estaba maltratando, pero él no utilizó ese recurso, sino que utilizó algo diferente. Ni siquiera tampoco se aguantó esto, sino que fue aún más, bendijo a estas personas y dijo, Señor, Padre Celestial, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Vemos también una actitud similar en Esteban, este hombre de Dios, diácono de la iglesia primitiva, mártir. En Hechos capítulo 7, verso 60, dijo, cuando estaba siendo apedreado por predicar a Cristo, él no ha hecho ningún mal, era un hombre usado por Dios, un hombre santo, un cristiano verdadero. Y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, la actitud nuestra hacia el perdón es que siempre tenemos que tener esta disposición de perdonar. Ahora, no todos van a aceptar el perdón que uno le ofrece, pero la actitud del corazón del cristiano siempre debe ser la actitud de ofrecer el perdón a aquellos que lo solicitan, o aunque no lo soliciten, en nuestro corazón tenemos que perdonar a todas las personas. Jesucristo relata una parábola acerca del perdón luego de responderle a Pedro en Mateo capítulo 18, en el verso 23, él comienza a relatar una historia, una parábola, algo que ejemplifica una verdad espiritual. Y dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esta era una suma considerable. Hay una versión de la Biblia que dice que es como 10 millones de dólares. Y continúa la historia diciendo, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Ahora bien, esta es la situación. Hay un hombre que le debe 10 millones de dólares a su señor. No es posible que pueda pagar la deuda, él sabe que no puede y su señor también lo sabe. En esa época tú no podías declararte en quiebra, como puedes hacerlo hoy. Si tenés una empresa o si debes algo, te declaras en quiebra y evitas en cierta manera de pagar deudas y compromisos. En aquella época te enviaban a la cárcel y te vendían a vos, a tu esposa, a tus hijos y todo lo que tenías, y te convertías en un esclavo. O te mandaban a la cárcel hasta que todo estuviese pagado, y si nunca sucedía, te quedabas en la prisión toda tu vida. Este hombre hizo lo único que era posible hacer, y que fue lo que hizo, se arrodilló y clamó por misericordia. Él dijo, oh Señor, por favor, sé paciente conmigo, por favor, te lo ruego, te pagaré todo, sé paciente. Fíjate lo que dice el verso 27. Dice que el Señor de aquel siervo tuvo misericordia de él y le perdonó su deuda. Y nosotros, mi querido amigo, mi querida amiga, teníamos una deuda que no podíamos pagar.
Vos tenías una deuda que no podías pagar, yo tenía una deuda que no le podía pagar al Señor, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, Romanos capítulo 6, verso 23. Es decir, que como consecuencia del pecado, tenemos como pago, como fruto, la separación de Dios por toda la eternidad. Y todo el dinero, toda la plata, todo el oro del mundo no podían redimirnos. Entonces Dios, por su compasión, por su gracia, por su amor, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para pagar toda la deuda que nosotros no podíamos pagar. Dios nos vio a nosotros y tuvo compasión, tuvo misericordia, y por amor envió a su Hijo y dijo, les perdono esa deuda. Al hombre, al que le acababan de perdonar la deuda de 10 millones de dólares, dice la historia que un consiervo le debía aproximadamente, haciendo un cálculo, son unos $20 aproximadamente. El acreedor se encontró al deudor y le dijo, me acaban de perdonar una deuda de 10 millones de dólares. ¿Qué son $20 para mí? Quiero que seas tan libre como yo lo soy. No te preocupes. Todo está bien. Porque a mí me han perdonado una deuda de 10 millones de dólares y entonces yo te voy a perdonar a vos también. Sí, eso es lo que debió haber sucedido, pero la historia bíblica nos enseña que no fue así. Leemos en el verso 28 al 31 qué fue lo que verdaderamente sucedió. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Él metió a ese hombre en la cárcel después de que personalmente le habían perdonado una deuda de 10 millones de dólares. Este mal hombre envió a la cárcel a un consiervo suyo después de que personalmente le habían perdonado una deuda de 10 millones de dólares y la otra persona solo le debía $20. ¿Podés creer esto? Bueno, hay personas que son así o somos así en algunos casos. Los versos 32 y 34 dicen, entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Este hombre fue puesto en prisión por la manera como había tratado a su consiervo y consecuentemente perdió el derecho al perdón que en un principio había recibido. Jesús dijo en el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, porque si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras faltas. ¿No es tonto que después de que todo nuestro pecado, nuestra deuda, que era mucho más que todo el oro y la plata de este mundo, fue perdonada? Porque, recordad, la paga del pecado es la muerte y la separación por toda la eternidad de la presencia de Dios. ¿Puede ser lógico que nosotros nos neguemos a perdonar a aquellos que nos fallan? Le rogamos a Dios diciendo, perdóname, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mis pecados por medio de Jesucristo. Y entonces recibimos el perdón y después nos damos vuelta, cruzamos la calle y nos negamos a perdonar a alguien por un asunto pequeño, pero claro, para nosotros tal vez es muy grande. Y no vamos a desmerecer la situación que tal vez tuviste que vivir, que te lastimó, que te dolió, que te marcó. Pero esto no se compara a todo
la deuda que Dios nos perdonó a cada uno de nosotros y la misericordia que Él tuvo hacia cada uno de nosotros. Si no perdonamos a los demás después de haber recibido el perdón grande y maravilloso de Dios, estamos haciendo un acto de maldad. Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como tú perdonas. Nadie me levanta como me levantas. Nadie restaura como tú restauras. Cantamos. No hay nadie como tú. 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 Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como tú perdonas. Nadie me levanta como me levantas. Nadie restaura como tú restauras. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, nombre sobre todo. Jesús. Y la parábola continúa enseñando, nos dice en el verso 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Habla de entregarlo a los verdugos, y así como Jesucristo dijo que si no perdonamos de corazón después de haber sido perdonados de una deuda tan grande por nuestro Padre, seremos entregados a los verdugos. Vamos a ver qué son los verdugos. Los verdugos representan toda clase de cosas, de fortalezas demoníacas, cosas que nos controlan, nos quieren dominar, nos quieren maltratar, fortalezas demoníacas, la opresión, la enfermedad, los padecimientos, la depresión y muchas otras cosas. Y la raíz es la falta de perdón. No perdonar después de que nosotros hemos sido perdonados le permite a Satanás afianzarse en nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar. En la oración del Padre Nuestro también de Mateo capítulo 6, del verso 9 al 11, Jesucristo dice que perdonemos así como nosotros hemos sido perdonados. También Marcos capítulo 11, versos 25 y 26 dice que cuando oramos, si tenemos algo contra alguno, que perdonemos. ¿Qué significa eso? ¿Por cuánto tiempo debe permanecer el rencor en nuestros corazones? ¿Un día, 2, un año? ¿Cuánto? Nada más el tiempo necesario que nos tardemos en recurrir al Señor y orar y decir, Señor, perdono a tal persona. Si tenemos la más mínima huella de rencor contra alguien,
deberíamos liberarnos y decir: Dios, los pongo en libertad y los perdono y tomo esta decisión porque tú, Señor, me perdonaste una deuda que era imposible que yo pudiese pagar, pero tú la pagaste por tu misericordia y por tu amor, y de la misma manera yo tengo que hacerlo con los demás. Señor, te pido por aquella persona que está escuchando este mensaje y esta palabra, si tal vez tiene rencor en su corazón, alguna raíz de amargura, que tome hoy la decisión de soltar a esa persona, de perdonarla. Sea que esa persona esté viva o que ya haya fallecido, que se olvide de eso y que permita que esa herida sane por tu poder, por tu gracia. Hoy mismo, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.